Buenas noches, hermano Sabino. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Buenas noches, Buenas Papa. noches, pastor. Dios Bendiciones le bendiga. Buenas noches a a todos. todos. Noches, Papa. Buenas noches. Buenas noches, Adita, Zenaida, Sabino, hermana Carmen, hermana Aurorita, hermana Elena, hermana Anita, hermana Elsa. Ahí en los controles está Danielito, hermana Claudia, hermano Edgar, Marcos Antonio Pelén, ahí me imagino que estás trabajando, hermana Abigail, familia López, hermana Cindy, Dios les bendiga. Buenas noches, espero que estén bien. Yo no sé cómo está allá, pero aquí está haciendo un cachito de calor después de que cayó el agua, empezó el calor. Aquí está fresco, Papa. Ay, dichosos, pero aquí se levantó el calor, que aquí la mayor parte es asfalto, entonces se Ay, levanta calor. pobrecitos. Muy bien, vamos a pedirle al buen Dios que nos siga bendiciendo y que nos ayude a entrar en su palabra, que la podamos entender y que yo me pueda dar a expresar. Vamos a pedirle al buen Dios que nos ayude. Buen Señor Jesús, Dios Todopoderoso, tú, papito lindo, nos conoces por nombre. Sabes, Señor Dios, de los problemas que hay en nuestro corazón, de los problemas que enfrentamos. Sabes, Señor Dios, de nuestros fracasos, de nuestros aciertos. Oh, sí, papito lindo. Y nosotros, aunque tu palabra dice que el corazón del hombre es engañoso como lo que más. Sabemos, Señor Dios, que a pesar de esto nosotros podemos acercarnos a ti porque hemos hallado misericordia, pero esa misericordia tú la has prolongado porque nos amas. Y Señor Dios Todopoderoso, no queremos hacer abuso de ese amor, de esa paciencia, de esa fidelidad, sino antes bien queremos que tú nos ayudes, Señor Dios, en nuestras debilidades, papito lindo. Que tú nos ayudes, oh Jehová de los ejércitos, Padre Santo. Porque nuestro corazón no es bueno, Señor, y necesitamos de tu ayuda, necesitamos de tu auxilio, necesitamos de tu poder, papito lindo. Para, Señor Dios Todopoderoso, a poder acercarnos a ti y que tu poder, Señor, tu presencia, tu palabra, tu amor, papito lindo, no solamente nos envuelva, sino que nos cambie. En el nombre de Jesús, Señor Dios, ponemos delante de tu presencia, Señor Dios. Papito lindo, nos exponemos y ponemos delante de ti nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, Señor Dios, las batallas que sostenemos aún contra nosotros mismos, Padre Santo, contra el mundo, contra el tentador, para que tú en tu misericordia por el sacrificio de Cristo extiendas tu mano poderosa
y nos ayudes, Señor, que tú nos transformes, que ese nuevo pacto que tú hiciste a favor de nosotros y que está, papito lindo, sellado, papito lindo, por la copa, que es la que contiene el sacrificio, la sangre de Cristo Jesús, sangre con la que nos cubrimos, Señor Dios. Venga, papito lindo, a transformarnos. Venga, Señor Dios, a limpiarnos y hacernos aptos para toda buena obra. Extiende, papito lindo, tu mano de poder, te lo rogamos. Extiende tu mano de poder, Padre Santo, para que, Señor Dios Todopoderoso, en medio de nosotros, aún por este medio que nos reunimos, que estamos reunidos en tu nombre, tú hagas milagros, hagas prodigios, hagas maravillas, Señor Dios. Que el poder de tu palabra, esa palabra que puede sanar, esa palabra que levanta a los muertos de la tumba, Señor Dios, esa palabra que sana, esa palabra con la cual fueron creados los universos. Oh, buen Jehová Dios, venga hoy sobre nosotros esta noche y que haga la obra que tú le has encomendado. Sabemos que tú envías tu palabra y esta no regresa vacía a ti, sino antes bien hace la obra para la cual tú la has enviado. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdanos, papito lindo. Bendícenos. Te rogamos que bendigas la vida de nuestro apóstol, tu siervo Sergio Enríquez. Bendícelo, ayúdalo, bendice a la hermana Leti, papito lindo, a quien has levantado como madre en esta misión. Bendice a sus hijos, bendice a sus nietos, aún a sus bisnietos. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A ti te daremos la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar a conversar un poquito acerca de la palabra. Y solo si usted me permite, vamos a compartir pantalla y vamos a empezar a aprender en lo que Dios nos permita aprender. Yo quisiera que le pusiéramos atención a lo que el apóstol ha estado compartiendo, y lo cual nosotros necesitamos poder comprender algunas cosas para poder seguirle la pista ahora que él ha estado enseñando al respecto de esto. Entonces, yo quisiera que habláramos, vamos a hablar acerca de lo que él ha estado hablando, la fiesta de las primicias. Pero antes de esto, ahí le pongo el anuncio para que está cordialmente invitado a nuestra Santa Cena virtual del sábado, a los 3 servicios del domingo. Si tiene alguien a quien invitar, pues invítelo para que vaya a compartir con nosotros. Entonces, le decía, yo quisiera hablarle y platiquemos un poquito acerca de las 7 fiestas que están en Levítico 23 y vamos a intentar ponerle el zoom de tener algunas cosas que el apóstol a veces solo las dice porque da por sentado que ya nosotros las sabemos y algunos de nosotros ya les hemos oído, nos las han enseñado, pero algunos de nosotros no. Entonces, por amor a estos que todavía no, vamos a ponerle no a todo, porque el tema está muy amplio. Solo permítame, voy a pedir unos audífonos para poder activar mi teléfono. Entonces, empecemos, pues. Mire, pues, en el libro de Levítico 23, el Señor da ordenanzas sobre 7 fiestas que son mandatorias. De esas 7 fiestas, ellos tenían que escoger 3 fiestas y obligatoriamente subir a Jerusalén en esas 3 fiestas. Las otras 4 las podían celebrar donde
ellos estaban, pero el Señor les pedía, les demandaba que ellos estuvieran en 3 fiestas. Ok. Y cuando nosotros vemos Levítico, yo se lo voy a poner aquí un poquito resumido, las fiestas que eran obligatorias para ellos eran estas 7 fiestas: Pascua, primicias, panes sin levadura, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la fiesta de la expiación, lo que se llama el Yom Kippur, y la fiesta de los tabernáculos. Nos explicaba el apóstol que hay 2 fiestas más, que es la fiesta del Purim y la fiesta de Hanukkah, o la fiesta de las luces, que estas no eran obligatorias y que, a diferencia de estas 7, se celebraban en invierno, pero estas no eran obligatorias y no son las que el Señor les pedía en el libro de Deuteronomio que ellos asistieran, ¿ok? Las tenían que celebrar, ¿ok? Las tenían que celebrar y subir a Jerusalén, como les repito, en 3 de estas fiestas, y las otras las podían celebrar desde el lugar donde estaban. Ahora bien, 3 de esas fiestas se celebraban en la primavera. ¿Cuáles eran estas fiestas? Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de los panes sin levadura. En el verano era Pentecostés. En el otoño, la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación y la fiesta de tabernáculos. La Pascua daba pie a los panes sin levadura. La Pascua daba pie, junto con los panes sin levadura, a la fiesta de las primicias. Y de la fiesta de las primicias se daba pauta a Pentecostés. ¿Por qué? Por fechas, ¿ok? El día 14 de Nisán, el día 14 del primer mes, se celebraba la fiesta de la Pascua, pero automáticamente empezaba 7 días, que eran la fiesta de los panes sin levaduras, ¿ok? Después de esto, venía la fiesta de las primicias, y a partir de la fiesta de las primicias se contaban 50 días para la fiesta de Pentecostés. Ya otoño, trompetas, expiación y tabernáculos no tenía, pero las primeras 4 estaban relacionadas en tiempo. Ahora bien, nos explicaba el apóstol que unas eran en primavera, otras en verano y otras en otoño. Ahora mire pues, ahora yo le puse estas mismas fiestas, solo que así, a lo largo: Pascua, primicias, panes sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación y tabernáculos. De estas fiestas, ¿ok? Nuevamente, las primeras 3 en primavera, Pentecostés en verano y las últimas en otoño. Estas eran fiestas obligatorias. ¿Para quién? Como tales, para los judíos. Los mesiánicos en este tiempo y algunas iglesias evangélicas han querido celebrar ciertas fiestas como las celebraban los judíos. Y hace más de 30 años hubo una iglesia, que era una iglesia muy grande, que estaba en la zona 7, me reservo el nombre. Celebraron en una Semana Santa, que es el tiempo que cae la fiesta de la Pascua para allá también, y sacrificaron un cordero. Pero para poder sacrificar un cordero se necesitaba templo, se necesitaba altar, y esto no está. Entonces no se pueden celebrar, ¿ya? La fiesta de las primicias, y el apóstol ha sido muy enfático en esto, muchas iglesias celebran una fiesta de primicias donde le piden a los hermanos que lleven sus primicias. Pues yo conozco de algunos lugares
donde les piden su primer sueldo. Si empezaron a trabajar, les piden su primer sueldo, pero eso ya no es el solo concepto está equivocado, porque cuando hablamos de primicias estamos hablando de los primeros frutos de orden de importancia. Pero entonces él hoy fue enfático al decir, si usted quiere recaudar fondos, póngale la fiesta de la recaudación de fondos, pero no la fiesta de las primicias, porque nosotros no celebramos esas fiestas como tales, no son de nuestra dispensación. Entonces, tenemos que ver esto. Ahora bien, estas fiestas tienen una interpretación espiritual, nos marcan tiempos espirituales, nos marcan tiempos de cosas que han sucedido, son como una profecía. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Usted mira 1 Corintios 5:7 y dice, Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificado. O sea, cuando el Señor dictaminó estas fiestas y cómo celebrarlas, ¿ok? También nos estaba hablando de los tiempos que habrían de venir. Cuando nosotros vemos cómo se celebraba la fiesta de la Pascua, cómo había que aportar un cordero sin tacha, sin mancha, un cordero que fuera blanco, perfecto, cómo este cordero tenía que ser sacado de entre el rebaño, cómo este cordero era apartado del pueblo, era examinado, y después de esto, se hacía 10 días antes, después de esto, el día 14 era sacrificado, era puesto sobre el altar del holocausto, se recogía su sangre y esa sangre se llevaba hasta el lugar santísimo. ¿Ok? Es la fiesta de la Pascua. Entonces, la fiesta de la Pascua era un relato, una parábola de lo que iba a venir a ser el Señor Jesucristo. Entonces, Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificada. Ok, ¿y qué significa para nosotros la Pascua? Nuestra salida de Egipto. Eso significa la Pascua. Muy bien. Cuando nosotros vamos a Pentecostés, nosotros entendemos que el día que se celebraba, el 50º día que se estaba celebrando la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las semanas, eran 7 semanas, 49 días, ¿ok? Ese día vino la llenura del Espíritu Santo. Por eso el relato dice que había gente de muchos lugares y que hablaban diferentes idiomas, porque eran prosélitos judíos o judíos que estaban fuera en otro país, o habían nacido en otro país, pero eran judíos y llegaban a celebrar esa fiesta a Jerusalén. Entonces ahí está la llenura del Espíritu Santo. Ahora, cuando nos vamos a tabernáculos, ¿ok? Esta fiesta nos marca la venida del Señor Jesucristo al mundo. Y ahí le puse Juan 1:14, porque la Biblia dice que el Verbo se hizo carne, pero cuando usted mira el griego, dice, y el Verbo tabernaculizó. El Verbo tomó un tabernáculo, un cuerpo. Entonces, la historia en las fiestas debiese empezar, la historia del Señor Jesucristo en tabernáculos, sigue la Pascua, Pentecostés. Entonces, estas fiestas ya se han cumplido. Ahora bien, las primicias, ¿ok? Esta está por cumplirse, porque está relacionado con la resurrección. Cuando habla de los turnos de resurrección, dice Cristo. Luego, las primicias. Entonces, las primicias están relacionadas con la resurrección. Esa todavía no se ha dado.
Le pongo otro ejemplo, la fiesta de las trompetas. ¿De qué nos habla la fiesta de las trompetas? La fiesta de las trompetas nos habla del versículo que dice, y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ok? Nos habla de la trompeta del Padre. Creo que sí. Permítame un segundito. No, lo apagué según yo. Permítame un segundito. Solo quiero ver una cosa. Lo voy a salir y tú me dices si se quitó el feedback. ¿Se quitó? ¿Sigo hablando? ¿Se quitó? Sí. Entonces me voy a unir otra vez y esto. Vamos a ver si se volvió a oír, ¿verdad? Sí, se oye. Es por el teléfono de plano. Bueno. Sí. Vamos a ver si... ¿Ahí mejoró? Sí, se quitó. Bastante. Ok, muy bien. Bueno. Entonces, ok, la fiesta de las trompetas. La fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación nos habla ya de la semana 70 de Daniel. Cuando se cumple la semana 70 de Daniel, cuando va a ser expiado el pecado. Ok, entonces, estas fiestas nos hablan de la escatología. Acuérdese que cuando hablamos de escatología, hablamos desde que el Señor Jesucristo vino aquí a la tierra hasta nuestros días. Muy bien. Entonces, tienen esto. Ahora, fíjese bien, porque le ha puesto énfasis el apóstol, visto desde varios ángulos. Lo otro, antes de decirle esto, mire pues, cada una de las fiestas está relacionado con la agricultura del pueblo hebreo. Por eso le puse esta, si la alcanza a leer. Yo tengo aquí una pantalla grande, sí la puedo alcanzar a leer. La fiesta por ejemplo, la fiesta de la Pascua coincidía con la cosecha de la cebada. La fiesta de la Pascua coincide con el principio de la cosecha. La fiesta de las primicias está relacionada con la cosecha, al igual que la fiesta de Pentecostés. La fiesta de las trompetas y de los tabernáculos que se daba en el otoño, con las primeras lluvias, que se llama la lluvia temprana, estaba relacionado con la siembra. Y estaban relacionados con eso. Entonces, estas fiestas están relacionadas con la siembra y la cosecha, todas estas fiestas. Y entonces, si yo le pongo así, tabernáculos, Pascua, primicias, ¿ok? La fiesta de tabernáculos se daba entre el verano y el otoño, y la fiesta de la Pascua y las primicias en la primavera, como vimos, solo que ahora se lo puse así larguito. Ahora bien, ¿qué sucedía? La fiesta de tabernáculos coincidía con las primeras lluvias que se llamaban lluvias tempranas, y estas preparaban la tierra para la siembra. Y en la primavera caían las últimas lluvias, que eran las que se preparaban a las plantas para que se pudieran cosechar. Entonces, la fiesta de tabernáculos está relacionado con la siembra, la fiesta de la Pascua está relacionada con la cosecha y también con los primeros frutos. Muy bien, ahí vamos. Entonces, las fiestas. Ahora bien, hay algo que tenemos que entender, ¿ok? Ya le hablé de que las fiestas eran mandatorias para el pueblo de Israel, que tienen un significado escatológico que se ha ido cumpliendo. Ok, pero también tiene
un significado personal. Tiene algo para nuestra vida como cristianos. Y es lo siguiente. Mire pues, primero, en lo personal, traerás a la casa del Señor tu Dios las primicias de los primeros frutos de tu tierra. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces, en la fiesta, cada uno tenía que llevar sus primicias al Señor. Ok, ahora vuelvo a la carga con esto. Las primicias no quiere decir que usted tenga, por ejemplo, usted cultiva aguacates, no quiere decir que tiene que agarrar los primeros y mejores aguacates y llevarlos. No, si Dios lo pone en su corazón, eso es aparte. Que le dieron su primer sueldo porque no tenía trabajo, eso no quiere decir que usted tenga que agarrar de su sueldo y agarrar su sueldo y llevarlo como primicia. ¿Por qué se hace énfasis en esto? Porque en muchos lados lo solicitan, ¿ok? No es eso. Cuando hablo de primicias, hablo de lo que yo pongo en primer lugar en mi corazón, ¿ok? Si yo gano 100 quetzales mensuales, lo que yo le voy a dar al Señor es lo primero que yo aparto. Si hago mi presupuesto, en mi presupuesto lo primero que yo pongo es el diezmo y la ofrenda, no la renta. Lo que le voy a dar al Señor, eso está como prioridad en mi corazón. Y a eso se refiere cuando dice las primicias. Es la prioridad que yo le doy a lo que le voy a dar al Señor. A eso se refiere. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, cuando yo pongo en primer lugar lo que yo le voy a dar al Señor, entonces yo estoy honrando a Dios. Yo estoy honrando a Dios. Muy bien. Ahora bien, fíjese bien. Cuando vino el Señor Jesús a la tierra, entre las parábolas que él mencionó una parábola acerca de un hombre, un hacendado, que dejó su tierra en mano de sus viñadores, de sus labradores, y al tiempo de la cosecha mandó un grupo de sus siervos a pedir la primera cosecha. A esto los maltrataron. Entonces mandó un segundo grupo más grande y tampoco les dieron. Llegó pensó él, voy a enviar a mi hijo, a este van a respetar. Y entonces a él lo mataron. Entonces el Señor Jesucristo les pregunta a los que le estaban oyendo, ¿qué hará este Señor con estos? Entonces los mismos fariseos dijeron, va a regresar con sus hombres armados, esto los va a matar. Ok, pero el Señor les dice a ellos, porque está hablando de ellos, les dice lo siguiente, por eso os digo que el reino de Dios será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Entonces viene el Señor y le quitó el reino a Israel. ¿Por qué? Porque Israel no le daba los frutos que le correspondían, las primicias que Dios había pedido, la prioridad de que él fuera la prioridad en su vida, no se la habían dado. Entonces, como no le dieron los frutos que el Señor pedía, entonces les fue quitado el reino y el reino nos fue dado a nosotros, a esta nación, a esta nueva criatura, a la iglesia. Por eso el Señor Jesucristo les dice que Él les va a dar celos con un pueblo que no es
pueblo, con aquellos que no lo buscaban y que de ellos se dejó encontrar. Entonces, pero si a ellos les quitaron el reino por no dar los frutos que debían de dar, por no darle al Señor los frutos que debían de dar. Y no estoy hablando solamente de diezmo y ofrenda, porque hay una cantidad de frutos. Por ejemplo, dad frutos dignos de arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento da frutos. Pero, ok, pero voy a esto. A ellos le quitaron el reino por no dar frutos. ¿Qué pasa si nosotros no le damos los frutos al Señor que le corresponde? ¿Cómo nos va a medir al Señor? ¿Qué va a hacer con nosotros si nosotros no le damos los frutos, no le damos la primicia, no le hacemos a Él en nuestro corazón una fiesta de primicias, al darle lo que Dios nos pide? Nos corremos el riesgo que nos quiten el reino. No la salvación, pero sí el reino. Entonces, nosotros tenemos que entender cómo es esto de dar frutos, cómo es esto de tener primicias. Tenemos que entenderlo. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo es este proceso. Primero, la siembra. No puede haber cosecha si no hay siembra. Primero se siembra para que haya cosecha. Y ya que hubo cosecha, entonces vamos a poder dar los primeros frutos. Pero no podemos darle los primeros frutos, no podemos darle frutos al Señor si antes no cosechamos. Y no podemos cosechar si antes no sembramos. Muy bien. Entonces, tenemos que ponerle atención ahorita a lo que hemos estado viendo, a la siembra, a lo relacionado con la siembra, y por eso el apóstol ha estado tocando algunos puntos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que volver primicias. Nosotros nos tenemos que volver primicias para que el Señor venga por nosotros. Él va a venir por primicias. Entonces tenemos que entender esto y tenemos que entender algunas cosas. Por ejemplo, mire pues, fíjese bien, vayamos entendiendo. Según de Timoteo 2:4, ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agregar al que lo reclutó como soldado. ¿Ok? Pablo está hablando de los cristianos. Entonces está diciendo que hay cristianos que son soldados. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas. Entonces el cristiano también tiene que ser atleta. El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. El labrador, ¿ok? Entonces el cristiano también tiene que ser labrador. Pero si nosotros vemos el orden que da, el labrador se va a convertir en atleta. El atleta se va a convertir en soldado. Nadie puede llegar a ser soldado de Dios si primero no fue labrador. Nadie puede ser atleta del Señor si primero no fue labrador. Un soldado puede seguir labrando. Un atleta puede seguir labrando. Pero un labrador no puede ser soldado. Alguien que no ha dado la estatura, que no ha avanzado, no puede ser soldado. Alguien que no ha sido labrador no puede ser soldado. Y cuando nosotros vemos lo que dice en Joel 3:10, mire, forjad espadas de vuestras rejas de arado y forjad lanzas de vuestras podaderas, diga el débil,
fuerte soy. Entonces, el soldado, ¿qué necesita? Armas. ¿Y de dónde van a ser sacadas estas armas? Según nos explica el Señor en Joel 3:10, de los implementos del labrador. El labrador tiene rejas para arar y las rejas se van a convertir en espadas. Y las podaderas son algo que se usaba para limpiar en la cosecha. De las podaderas se van a hacer lanzas. Entonces, nadie va a poder tener ni espada ni lanza si primero no tuvo los instrumentos de un labrador, si primero no fue labrador. Y el apóstol dijo algo sumamente importante. Oye, ok. Dijo, lo puso de esta manera. Mire, usted tiene una necesidad de cualquier tipo económica y Dios le hace un milagro. ¿Con quién usted se puso en comunicación? ¿Quién le salió al paso? Jehová Jireh. Jehová en la manifestación de proveedor. Alguien necesita sanidad. ¿Quién necesita que se le acerque? ¿Quién necesita que se le acerque? Jehová Rafa. Ok. Alguien necesita que le hagan justicia. ¿Quién necesita? ¿Qué manifestación de Dios necesita? Jehová Sidkenut, porque Jehová Sidkenut quiere decir Jehová justicia nuestra. Muy bien. Ahora bien, el soldado, ¿a quién se va con quién se va a encontrar para que lo ayude en la batalla? Con Jehová Sebaot, con Jehová de los ejércitos. El labrador no se va a encontrar con Jehová Sebaot, porque se encuentra con Jehová Sebaot el soldado. Entonces hay muchos cristianos que son derrotados porque no tienen la estatura de soldado. Y no tienen la estatura de soldado porque no tuvieron la estatura de atleta, pero no pudieron dar la estatura de atleta porque no tuvieron la estatura de labrador. Entonces, debo entender la importancia de que yo entienda cómo me relaciono yo con este proceso, con el proceso de la siembra, la cosecha y los primeros frutos. Y obviamente, para ser labrador de la tierra, para poder sembrar, tengo que entender cómo es un labrador. Y para eso, tengo que ver qué dice la Biblia al respecto. Ok. Ahora, mire pues, fíjese bien. Yo le puse arriba la versión King James en inglés y abajo le puse una versión en español para que la comparamos. Fíjese bien. Primero le voy a leerla en español. Génesis 9:20. Y comenzó Noé. Esta es una Biblia moderna Pratt. Y comenzó Noé a ser labrador del suelo y plantó una viña. Ahora fíjese bien. Aquí dice que Noé empezó a ser labrador, pero cuando vemos la versión en inglés dice and, y Noé, began, comenzó, to be an husbandman, comenzó a ser un hombre esposo, husband es esposo, man es hombre. Entonces ahí se traduce literalmente un hombre esposo y plantó una viña. Entonces, esto de husband, la King James lo usa también en el Nuevo Testamento. ¿Ok?
Pero en el Nuevo Testamento la palabra que se usa para labrador es Georgios. Y Georgios quiere decir labrador. Pero en el Antiguo Testamento, en el hebreo, esa palabra husbandman en inglés o labrador en español es esta palabra. La palabra 376, ish, que quiere decir hombre, pero también quiere decir marido. Es por eso que la versión en inglés puso el hombre esposo y Noé empezó a ser un hombre esposo y plantó una viña. Ok. Entonces, como nosotros tenemos que ser labradores, nosotros tenemos que ser primeramente husbandman, tenemos que ser ish, tenemos que ser maridos, tenemos que ser esposos, ¿ok? Entonces el que va a ser labrador, el varón que va a ser labrador, tiene que tener una característica, tiene que ser marido. Y ahí nos metemos en un serio problema nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Entonces, alguien que quiere ser un labrador, alguien que quiere llegar a ser un soldado, primero tiene que ser un labrador. ¿Y cómo es un labrador? Es un marido. ¿Cómo es un labrador? Ahora lo voy a sacar de nosotros los varones, lo voy a generalizar. Es aquel que está dispuesto a dar su vida por los que ama, sea hombre o sea mujer, así como Cristo dio su vida. Aquí yo lo podría sacar para los ministros, aquí lo podría sacar para los esposos, pero también la Biblia dice que en Cristo no hay varón ni hembra. Eso quiere decir que la mujer tiene las mismas responsabilidades espirituales que el hombre. Entonces yo le puedo decir que un labrador lo primero que tiene que ser es estar dispuesto a dar su vida por los que ama. Mire qué característica la del labrador. El que quiere llegar a ser soldado, primero tiene que ser marido. Ok. Y ahí tendríamos que meternos, si queremos hablar de esto en lo familiar, hay un montón de cosas. Que sea marido de una sola mujer, ¿ok? Que no tenga pollos de otro gallinero. Y ahí tendríamos que ver un montón de cosas. ¿Va? Entonces, característica del labrador es esposo. Ok. Sigamos, mire qué interesante, porque tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros tenemos que darle al Señor frutos, primeros frutos, y para darle primeros frutos necesitamos cosecha en nuestra vida, y para cosechar necesitamos sembrar, y para sembrar necesitamos ser maridos, personas que dan su vida por aquellos que aman. Muy bien. ¿Y qué hizo? Fíjese bien, ¿qué fue lo que plantó? Y Noé comenzó a ser husbandman. Y Noé comenzó a ser marido. Y él plantó una viña. Ok. ¿Y qué sale de la viña? Las uvas. ¿Y qué sale de las uvas? Ahí tendríamos que ver. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que plantar? Lo primero que tenemos que plantar
son vides, son viñas, y de la uva sale el vino, que es lo que debe plantar el labrador, gozo. El labrador tiene que plantar gozo. Ok, primero, entonces el labrador tiene que tener un propósito. Tengo que sembrar gozo. Y todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahí, ¿cómo siembro gozo, hermano? Primero hay que ser receptor del gozo. Y entonces lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a llenar de gozo. Hay un espíritu de gozo, hay una unción de gozo. El Señor dice, cambiaré tu lamento en danza y te quitaré el manto de tristeza y te daré gozo. Pero entonces nosotros tenemos que ir y pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu Santo gozo. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, fíjese bien, si yo os entristezco a vosotros, ¿quién me hará a mí tener gozo? Le escribe a una iglesia. Entonces, de aquí yo entiendo que yo tengo que hacer que los demás tengan gozo. ¿Y cómo hago eso, hermano? ¿Les hago cosquillas, les cuento chistes? No, 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 no. Nosotros tenemos que ministrarle el gozo del Señor a la otra gente, a las otras personas. ¿Y cómo? ¿Cómo es la mejor manera? Dejándome llenar yo por el Espíritu Santo y estar gozoso aún en medio de las circunstancias. Y esto tiene que ser un milagro. Esto tiene que ser una unción. ¿Ok? Viñas. Otra cosa, fíjese bien. ¿Qué dice la amada? Sustentarme con manzanas y con pasas. ¿Ok? ¿Qué son las pasas? Las pasas son uvas que se secaron. Esas son las pasas. ¿Y qué son las pasas cuando habla esto? Las uvas, las manzanas son experiencias nuevas. Las pasas son experiencias pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que darle experiencias en las cuales yo plante gozo a la gente y la gente pueda venir y recordar, ¡ala, qué bonito! Qué gozo en aquel tiempo, qué bonito era estar en mi casa, qué bonito era sentarme a la mesa, qué bonito era cuando estábamos a la mesa, cuando platicábamos, qué bonito es cuando salíamos con mi mamá, con mi papá, qué agradable era. ¿Por qué? Van a ser recuerdos que van a alimentar, pero tienen que ser recuerdos que produzcan gozo. Entonces, ¿cuál es el propósito del labrador? Que los que están con él tengan gozo. Ya hablamos dos características. El labrador es marido y el labrador lo que se propone es sembrar gozo. Yo estoy extrayendo el concepto. Yo sé que Noé después se emborrachó y vino algo, pero no, eso es, yo estoy extrayendo el concepto. Muy bien, ahora miremos otra. Fíjese bien. El husbandman, ahora yo estoy en inglés, pero la traducción de la King James me pone husbandman. El marido, ¿ok? Que trabaja, debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Ok. ¿Qué característica tiene el labrador? El labrador tiene la característica de que
va a tener recompensa. El labrador debe tener claro que Dios no va a dejar sin recompensa su trabajo, que todo lo que él sembró en el reino va a tener su recompensa. Entonces, que tiene el labrador, tiene fe en que Dios es galardonador de aquellos que le buscan, que tiene el labrador fe en que Dios es bueno, en que Dios retribuye, en que Dios no se queda con nada. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas, que al cabo de mucho tiempo volverá a ti. El que se acuerda del pobre, del día malo, lo librará Jehová. Y cuando se enferme, Jehová va a mullir su cama, o sea, la enfermedad. Si otros están gritando el dolor, él va a tener un dolor suavecito. ¿Por qué? Porque está sembrando. Entonces, ¿qué tiene el labrador? Fe en que Dios le va a dar el fruto de aquello que él sembró. Entonces, ¿cuáles son las características del labrador? Que da su vida por los que ama. ¿Cuál es característica del labrador? Que entre su propósito es sembrar gozo. ¿Ok? ¿Cuál otra característica del labrador? Que tiene fe en que Dios le va a pagar lo que ha hecho. Veamos otra. Mire pues, yo soy la vid y mi padre es el husbandman. Mi padre es el labrador. Ah, entonces, ¿qué característica tiene el labrador? Tiene características de padre. El labrador es una figura paterna. Tiene que ser una figura paterna. Un versículo. Si vosotros sois malos padres y dais buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, implícito, que es bueno, dará su Espíritu Santo o dará sin medida lo que pidan? ¿Ok? Entonces, ¿qué hace el Padre? ¿Cuál es una de las características del Padre? Que da buenas dádivas, que bendice. Un labrador bendice. Un labrador tiene concepto de paternidad. Un labrador confía en Dios Padre. Un labrador tiene entonces una condición previa. Es hijo. Y como es un hijo de un buen padre, entonces va a comportarse como un buen padre. Otra característica. Cada uno de estos es un tema. Tendríamos que agarrar cómo se comporta Dios como padre. Dice que Dios es padre de misericordia. Dios es padre de toda gracia. Entonces ahí es grande. Pero miremos la siguiente ya por razones de tiempo. Mire pues, en inglés. Ok. Mire, husbandman, Santiago 5:7. Ahora se la voy a poner en español. Por tanto, hermanos, esperad con paciencia la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, el husbandman, espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo es el labrador? Tiene paciencia. El labrador tiene paciencia. Aguarda con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El labrador espera. El labrador, el que tiene características de labrador o las características que tenemos que alcanzar como labradores es paciencia. Paciencia.
Mire, la paciencia es tremenda. El Señor le dice, por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora que está de venir sobre el mundo y sus moradores. ¿Quiénes se van a salvar de la gran tribulación? Aquellos que tienen paciencia. Mire lo que dice el Salmo. Pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis aflicciones. Pacientemente. ¿Cómo es que, qué características tiene el labrador? Tiene paciencia. El labrador tiene fe en Dios. El labrador tiene gozo. El labrador da su vida por aquellos que aman. Entonces, para nosotros poder labrar, ¿ok? Nosotros necesitamos tener estas características, pedirle a Dios estas características. ¿Cómo es el labrador? Bueno, y con esto termino. Ahí nuevamente, ahora regreso al Antiguo Testamento. Zacarías 13:5. Yo soy un labrador, yo soy un ish, yo soy un husbandman, yo soy un marido. Fíjese bien. Ok. Zacarías 13:5, en español ahora. Esas palabras que tienen en cursivitas es porque no están en el original. ¿Quién lo dice? La Biblia de las Américas. Entonces ahí dice, sino que dirá. Su versión dice, sino cada uno dirá, pero eso no dice que ese cada uno no está. Sino que dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Y alguien le dirá, ¿a quién? Al labrador. ¿A quién? Al marido. ¿A quién? Al husbandman. ¿Qué son esas heridas en tu cuerpo? Y él responderá, son aquellas con que fui herido en casa de mis amigos. Obviamente, aquí está hablando del Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero hay una cosa que nosotros tenemos que entender. Al labrador lo van a herir. Al que es labrador lo van a herir. ¿Y quiénes lo van a herir? Los que menos espera que lo hieran. Al labrador al que siembra lo van a herir. ¿Por qué le digo? Está hablando del Señor Jesucristo. Y viene el Señor Jesucristo y dice, el sembrador salió a sembrar. Y después explica. Ahí esa palabra sembrador quiere decir, se dice en el griego espeiros, y quiere decir el que lanza el esperma. ¿Ok? El sembrador salió a sembrar. Y después les explica. El sembrador es el Hijo del Hombre, que salió a sembrar y parte de la semilla cayó a la orilla del camino. Y ok, ahí estarían algunos de los enemigos de la siembra. Pero bien, entonces el husbandman va a ser herido. Pero ¿qué espera Dios de nosotros como labradores? Que nosotros podamos interceder por aquellos que nos hacen daño. Y no para que Dios ponga ascuas de fuego sobre su cabeza. Ahí oí a alguien decir una vez a uno que lo estaba molestando, estoy orando por vos. Y ahí vas a ver las ascuas de fuego. Y le dijo, estoy orando a Dios para que te bendiga, pero lo que quería que Dios lo castigara. Pero bueno, no. El Señor Jesús, cuando estaba herido en la cruz del Calvario,
dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús estaba en la cruz del Calvario y aquel que lo estaba insultando un momento atrás lo reconoció y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el Padre. Lo perdonó. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, pero no solo del diente al labio, los amaba. El labrador ama aún aquellos, bendice aún aquellos que le han hecho daño. O sea, el labrador es una estatura gigantesca que nosotros tenemos que empezar a sembrar, porque necesitamos cosecha, porque el Señor va a venir a pedir sus primicias. Y si no sembramos, no vamos a tener cosecha y no vamos a tener que darle. Es por eso que la amada dice, venga mi amado a su huerto y coma de su dulce fruto. ¿Qué le está ofreciendo la amada? Fruto. ¿Qué le está ofreciendo? Primicias. Y para poder tener cosecha necesito tierra, necesito semilla, necesito labrador, sembrador, necesito agua, necesito saber perdonar, necesito paciencia, necesito actitud paternal, necesito tener fe en que Dios es galardonador de los que le buscan. Necesito tener un propósito y necesito ser marido. Necesito ser marido, necesito ser padre, necesito ser amigo. O sea, pero eso es lo que Dios, porque Dios nos va a venir a pedir fruto. Y entonces, ¿qué fruto le vamos a presentar? Y entonces yo tengo que hacerte a ti una pregunta. Yo sé que es un discipulado, pero yo te tengo que hacer una pregunta. ¿Estás sembrando? Y después de esto, te tengo que hacer otra pregunta. ¿Y qué estás sembrando? Porque la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y hay una porción que dice en la Biblia, siembra vientos y cosecharás tormentas. Eso quiere decir que hay gente que a veces está pasando el Niágara en bicicleta y tiene unos problemas gigantescos, pero fue porque sembró. Es que las tormentas, por ejemplo, aquellos metieron a Jonás dentro del barco y les viene una tormenta. Pero a veces las tormentas vienen por lo que nosotros sembramos. Nosotros tenemos que ver qué estamos sembrando y detenernos y ver qué vamos a sembrar. Y el apóstol le explicaba, y hay que explicarlo más a fondo, lo que él le pone por nombre la operación Jeremías. Cuando Dios le da la orden a Jeremías, mira que yo te mando y te doy órdenes de que desarraigues, destruyas y derribes. Entonces hay cosas que sembramos que necesitan ser desarraigadas. Y hay cosas, fíjese bien, hay cosas que nosotros esperamos y quisiéramos, pero no las obtenemos porque nunca sembramos la semilla necesaria para llegar a obtener lo que nosotros queremos. Entonces hay que detenernos porque el Señor viene y así como le pidió al pueblo de Israel, mandó a solicitar frutos con nosotros. En la vida de cada uno de nosotros llega el momento en que el Señor llega, así como buscó en aquella higuera
y no encontró frutos. Y a la higuera la maldijo. Ese es Israel. Pero se encontró con otra higuera que no dio frutos y le pidió al Padre un tiempo para abonarla, cavarla, abonarla y que le diera un año, una oportunidad. Y que si no había fruto cuando él regresara en un año, entonces el Padre sí procediera a cortarla, porque el que no da fruto es cortado y el que da fruto lo agarran a pedradas para aprovecharse del fruto y el que da fruto es podado. Entonces tenemos que detenernos y ver qué estamos sembrando y cómo, con qué corazón estamos sembrando. Amén, amén y amén. Yo quisiera saber, por razones de tiempo lo vamos a dejar en preguntas porque ya son las 8:35. Si alguien tiene alguna pregunta. Hermana Claudia. Amén, amado pastor. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. Me llamó la atención lo que usted hablaba acerca del labrador viéndolo desde el lado de Noé, ¿verdad? Porque como usted estaba hablando de dar frutos, ¿verdad? Y de poder estar sembrando bien para poder dar cosecha. Recordé inmediatamente que Noé, pues, sí labró y tenía sus viñas, pero también se emborrachó y se aprovecharon, ¿verdad? De él. Entonces, pero el que también me saltó fue Adán, o sea, perdón, Caín y Abel, ¿verdad? Que Caín se dedicaba era labrador. Entonces, no sé si estoy viéndolo bien como una figura a ellos dos de cuando lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Acerca de estar sembrando, ¿qué estamos sembrando, verdad? Porque si estamos sembrando mal, tenemos de ejemplo también a Noé, ¿verdad? Y si estamos sembrando mal en la ofrenda y el diezmo y no lo estamos haciendo como a Dios le agrada, también ahí vemos que uno termina amargado y mata a sus hermanos, ¿verdad? Con las palabras de su boca, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Usted me corrige. Con Noé, por eso yo hice la salvedad, estoy tomando el concepto. Concepto. Y yo sé que Noé después hizo vino y de ahí se emborrachó. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó con Noé? Hizo mal uso del fruto. Amén. ¿La viña qué culpa tenía? Ningún. Hizo uso mal. Y hay gente que hace mal uso del fruto que Dios le da. Amén. ¿Ok? Que el hombre siembra, Dios permite que coseche, pero él hace mal uso del fruto. Ahora vamos con Caín. Los dos llevaron ofrenda. Pero cuando uno ve, el relato dice, y vio Dios a Abel, y vio Dios a Abel y a su ofrenda. Y vio Dios a Caín y a su ofrenda. Entonces, eso quiere decir que Dios ve la intención con la cual llevamos el fruto. O sea, nosotros podemos llevar lo primero, la primicia, pero nuestra intención no es adecuada. Nosotros podemos volvernos religiosos como los fariseos, porque ellos diezmaban del comino, del eneldo, de la menta, que son las hierbas más pequeñitas de un jardín, las hierbas más pequeñitas. Y ellos diezmaban lo que menos, pero él les dice, pero dejasteis, por un lado, la justicia, el amor y la misericordia. la misericordia.
tuvieron que hacerlo primero. O sea, está bien, excelente. Diezmaron exactamente, pero su fruto tenía que ir acompañado de tas. Ujú. Entonces, entonces no es legalismo. El diezmo no debiese ser una imposición. El Sí. diezmo debiese ser una honra, porque el mismo Señor dice, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y después les habla de la mesa, de lo que llevan. Entonces, eso debe ser una honra. Entonces, Dios vio el corazón de Caín. Segundo, Caín llevó no lo que estaba esperando Dios. Él sabía que tenía que llevar un animalito. Él tuvo que haber comprado un animalito y presentar un animalito. Y no llevó un animalito. Entonces, tenemos que saber qué fruto le vamos a presentar a Dios. Tenemos que ver si le estamos llevando lo cojo, lo ciego. Y no estoy hablando solo del diezmo y la ofrenda. Estoy hablando cuando nosotros le damos a alguien necesitado. ¿Qué le damos? Pan tieso que tenemos guardado, que ya no nos va a servir. No, entonces tenemos que examinar cómo estamos sembrando. Eso es bien importante. Amén. O sea que la mejor jerarquía, hablando acerca de este tema, ¿verdad? De labrador, definitivamente nos apunta al Señor, ¿verdad? Porque Sí. todas las características que dice usted, ¿verdad? Solo vienen de Él. O sea, es como, para mí es como el amor, ¿verdad? Que todo lo soporta, todo lo cree, así, ¿verdad? Y yo, ay, Dios. Entonces está muy Muy tremendo. difícil. Sí, está, pero en su misericordia, ¿verdad? Porque yo hablaba con las hermanas en la tarde y yo les decía, definitivamente, por supuesto que tenemos luchas y hay cosas que aún no hemos perdonado o no hemos pasado porque no hemos sido libres, aún las tenemos agarradas, ¿verdad? Pero yo les decía, yo no sé, ¿verdad? Pero yo siento que en mi ignorancia, ¿verdad? En lo poco que he aprendido y he conocido, creo que el amor del Señor es lo que me ha ayudado a mí a muchas cosas, es el amor, Amén. ¿verdad? Ni siquiera es porque yo, ay, como le dijera, se lo vivo pidiendo, sino que yo sentí que desde que a mí me predicaron al Señor, Él como que hubiera clavado sobre de mí su estandarte de amor, ¿verdad? Eso yo sentí. Entonces, tal vez alguien puede sentir que yo le hablo con amor o le doy cariño con mucho amor, pero veo que es él porque pues uno no es así, ¿verdad? Uno tal vez siente que es desabrido. O yo, por ejemplo, heredé lo feo de mi papá. Mi papá era un hombre muy lindo, muy dulce, pero siempre estaba serio. Y cuando usted le hablaba, ¿qué pasó, mija? Entonces, yo siento que yo soy así. A veces estoy cocinando y estoy bien seria, pero en cuanto me hablan, yo pensé que estaba seria, estabas enojada o pensando en algo. No les digo yo, esa cara la heredé, ¿verdad? Pero gracias, amado pastor. Te Amén, agradezco. hermana Clave.